Comprendes, Méndez. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Comprendes Méndez con Explain Me. Acuérdense que Explain Me es un proyecto que surge con la idea de hacer divulgación científica desde una visión distinta. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos interesa generar un acercamiento entre los que no sabemos nada de ciencia y la ciencia, conceptos, artículos, investigaciones, pero lo más importante, a que entiendas de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico. Entonces, pues para la oreja y prepárate para entrar a este Comprendes Méndez. ¿De qué tratará hoy? Pues a ver, mi querida Mariana, ¿cómo estás? Pues sí, acuérdense que los Comprendes Méndez nos enfocamos en el proceso de la investigación, en cómo se hace, nos adentramos en cómo llegan los investigadores a ciertas conclusiones, sobre todo para que ustedes se cuestionen, pregunten y nos contacten con más dudas y con más temas. Y para hablar del tema de hoy, que hoy está padrísimo, que ahorita les vamos a decir qué es, está con nosotros Diego Fernando García. Él es colombiano y de hecho algo que a mí me causó mucho interés y que tal vez ustedes también, él tiene un pregrado en ingeniería telemática, la estudió en Bogotá, pero luego en 2017 se mudó a China para estudiar una maestría en bioinformática en la Academia de China de Ciencias Agrícolas. Y luego en el 2020 se mudó a Viena y ahí actualmente está haciendo su doctorado, en el que de hecho está estudiando biología evolutiva. Además de ser científico, investigador, le gusta ir al gimnasio, estudiar alemán, que yo creo que le es muy útil viviendo en Austria. Aparte le gusta ver series, películas, le gusta jugar Pokémon Go, los animales y sobre todo las tortugas. Diego, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido a Explain. Hola a todos, hola Mariana, hola Paloma. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy complacido de compartir con la audiencia y con ustedes parte de mi vida y contarles sobre mi investigación. Muchas gracias y bueno, aquí estoy para responder sus preguntas. Súper, perfecto, Yay. Diego. Qué emoción. Pues como saben, Diego tiene pues la tarea de explicarnos un artículo y Mariana y yo pues al final ahí vamos a responder unas preguntas trueno junto con ustedes. Entonces pongan atención a ver qué tanto le agarramos al artículo. Y bueno, para empezar, ¿cuál es el título de este artículo, mi querido Diego? Bueno, yo les voy a contar sobre la investigación que estoy haciendo sobre adaptación local, es decir, cómo los organismos se adaptan a su ambiente local y cómo lo hacen de forma rápida. Y para ello yo busco señales de adaptación a nivel genómico, es decir, señales en el genoma, en los genes, en los planos de los organismos que me indiquen que ellos han sufrido selección natural y que se han adaptado a las condiciones medioambientales. Y este asunto de adaptarse rápido, ¿no? De adaptación local rápida, ¿por qué es importante estudiarla hoy en día? Bueno, es muy importante estudiar la adaptación local por dos aspectos. Podemos, en primer lugar, mencionar un aspecto teórico en el cual nos interesa saber o conocer o entender los procesos evolutivos que llevan a una población a adaptarse, es decir, entender cuál es la contribución de las mutaciones que se generan como mutaciones nuevas en una población, qué tanto contribuyen estas mutaciones a que la población se adapte más rápido o más lento, o cuál es la contribución, por ejemplo, de migrantes de una población vecina que introducen sus variantes en una población receptora, cuál es su contribución a que esta población se adapte. Además, cuál es el papel que juegan las inversiones cromosómicas, es decir, cambios estructurales en los cromosomas en los que una parte del cromosoma se invierte, cambia de posición. Entonces, ¿cuál es el papel que estos nuevos arreglos genómicos juegan en la adaptación? Pues ese sería el primer aspecto. Y en un segundo aspecto sería un aspecto más aplicado y más, de cierta forma, altruista, porque para nadie es un secreto que la industrialización ha traído grandes desafíos a las especies, desafíos adaptativos principalmente. Por ejemplo, por el cambio climático. Entonces, nosotros, como causantes directos de estos fenómenos de cambio climático, tenemos una responsabilidad de entender cómo las especies
pueden o no adaptarse a estos cambios, y no solo entenderlo, sino también ser conscientes de que nuestras acciones, de que el desarrollo, la industrialización de nuestra especie afecta también el futuro de otras especies. Claro. Sí, de forma muy fea, ¿no? Y muy grave. Entonces, pues sí, como dice Diego, está importante poder predecir pues el impacto que estamos causando, pero también con afán de reducirlo, ¿no? No solamente decir, bueno, pues todo va a estar mal, sino tratar de reducir el impacto y saber si con lo que ya estamos afectando, que ya es mucho, qué tantas predicciones podemos hacer de cómo estamos afectando a nuestras especies, a otras especies con las que compartimos, ¿no? La Tierra. Exacto. Entonces, como que la pregunta principal de Diego es investigar cómo se adaptan las poblaciones a cambios rápidos en el ambiente, pero Diego en lo que está interesado, que ahorita es lo que dijo todo de de los cromosomas y demás, buscar las marcas genéticas en el ADN que nos indiquen si se están adaptando o no, o cómo se adaptaron. Entonces vamos a hablar de adaptación, pero nos vamos a ir hasta el ADN para saber si se están adaptando o no. Así es. Ok. Correcto. Y para eso, Entonces, sí, es que le iba a preguntar a Diego ahora sí, el meollo del asunto. Diego estudia unos caracoles que seguramente están muy bonitos y nos va a contar ahorita de ellos, pero cuéntanos, Diego, ¿por qué son especiales estos caracoles o qué onda con ellos? Claro que sí. Bueno, estos caracoles que yo estudio pertenecen a una especie que se llama Litorina saxatilis. Es un caracol muy pequeño que habita en las costas del Atlántico Norte, de Europa y Norteamérica. Pero además se han encontrado poblaciones de este caracol en otros lugares inusuales, como por ejemplo en el Mediterráneo, en las Islas Canarias o en la costa oeste de Estados Unidos, puntualmente en San Francisco. Entonces, ¿qué hace especial esta especie? Esta especie tiene una gran diversidad de formas y se distinguen dos variedades que se llaman dos ecotipos principales. Hay 4, pero 2 de estas variedades son las más famosas, que uno es el ecotipo de olas y otro es el ecotipo de cangrejos. El ecotipo de olas es una variedad de este caracol que está adaptado a vivir o adaptado a la presión selectiva que ejercen las olas, porque ellos habitan en riscos o en paredes rocosas donde los individuos están expuestos a las olas, al poder de las olas que los pueden arrastrar y bueno, de esta forma las olas representan una presión selectiva. Y por otra parte tenemos el ecotipo de cangrejos, que se encuentra en playas rocosas compartiendo su hábitat con cangrejos. Los cangrejos son predadores de caracoles, entonces los cangrejos también representan una presión selectiva, y estos caracoles del ecotipo de cangrejos se han adaptado de forma que su concha es más gruesa y más grande para precisamente evitar ser devorados por los cangrejos. Oye Diego, ¿y estos caracoles, llevas tiempo ya estudiándolos? Llevo un poco más de un año estudiando estos caracoles, porque bueno, ya he cumplido 2 años estudiando este doctorado o haciendo este doctorado, pero por la metodología del instituto donde hago mi investigación, los estudiantes de doctorado empezamos nuestra investigación después del primer año, entonces llevo un poquito más de un año. ¿Y ya tienes como algún nombre de cariño hacia ellos? Mira que no, todavía no he escogido un nombre de cariño, pero les tengo mucho cariño a esos caracoles. Ya fui a conocerlos, fui a Noruega a conocer dónde viven, cómo son, cómo se ven. Bueno, pues si a alguno de nuestros escuchas se les ocurre un apodo cariñoso, que seguramente los van a acabar queriendo después de que Diego nos cuente todo esto, escríbanos, y si alguno de nuestros escuchas va a estas costas, ¿cómo podría ver cómo se ve este cangrejo, este caracol? Caracol. Si va a las costas, ¿cómo puede identificar? Este es un litorina. Bueno, es ¿Cómo se muy ven? difícil identificarlos. Bueno, aquí les puedo contar una historia muy interesante, porque es que resulta que, bueno, les voy a contar primero sobre cómo se ve este caracol. ¿Cómo se ve? Es un caracol muy pequeño, más o menos del tamaño de la uña de tu dedo meñique. Es muy pequeño este caracol. Sí. Incluso el
ese que es más grande es el caracol del ecotipo de cangrejos, porque del ecotipo de olas es aún más pequeño, es más o menos la mitad del ecotipo de cangrejos. Y hay otros dos ecotipos que está el ecotipo de Groenlandia, que habita cerca del círculo polar ártico, y está el ecotipo de los barnáculos, que es tan pequeño, de tamaño milimétrico, que vive dentro de las conchas de los barnáculos muertos. Y bueno, hay una gran variedad de colores. Los caracoles del ecotipo de cangrejos tienden a ser más rojos o cafés, mientras que los del ecotipo de olas tienen una mayor diversidad de colores. Su mayoría son negros, pero también hay unos muy bonitos que son blancos con una franja verde, muy, muy, muy bonitos. Pero, perdón que me extienda tanto aquí. No, está padre. Tú dinos cómo son para que nos manden fotos. Claro. Sí, ellos conviven con otras especies de caracoles y es muy difícil distinguirlos a simple vista cuál es cuál especie es cuál. Entonces lo que nosotros hacemos para poder distinguir es un poco triste, porque tenemos que romper sus conchas y para poder identificar a las hembras. Desafortunadamente en este momento solo podemos identificar a las hembras. ¿Por qué? Porque este caracol es... Entre las cosas interesantes que tiene es que, a diferencia de la mayoría de los demás caracoles que ponen huevos, la mayoría de los caracoles ponen huevos, este caracol no pone huevos, es vivíparo. Él desarrolla sus crías, o sus crías se desarrollan dentro de la bolsa de cría de su madre. Ay, sí. Entonces, para nosotros distinguir un caracol de la especie Litorina saxatilis, tenemos que romper la concha del caracol, y si es de un buen tamaño lo podemos ver a simple vista, y si no, con la ayuda del microscopio buscamos los embriones del caracol dentro de la madre, y así podemos saber que esa es una hembra de Litorina saxatilis. Los machos no los podemos distinguir porque se ven exactamente igual a otra especie con las que habita. Entonces, de las especies que habita, son los únicos caracoles vivíparos. Bueno, no estoy seguro de que sea la única, pero es una de las pocas. Diría, no me atrevo a decir que sea la única, pero es una de las pocas. Es muy raro que en un molusco haya unos individuos que sean vivíparos, o una especie vivípara. Ok, bueno, entonces no los van a poder identificar tan fácil si van caminando por la playa. No les rompan su conchita si no tienen nada que ver con ellos. Entonces, mejor mándale una foto a Diego, claro, y a ver si él, ojo buen cubero, nos puede decir. Con gusto les mando. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito más acerca de la vida de estos caracoles? Porque pues están muy interesantes. O sea, para empezar, que una misma especie pueda tener tantas características como físicas diferentes de acuerdo a dónde vive, pues me parece genial, ¿no? Esto de que los caracoles que viven en la playa tengan concha más dura y son un poco más grandes, ¿no? También dices, para poder protegerse de los cangrejos, que pues se los pueden comer si rompen su concha. Y por otro lado, los que viven donde pegan las olas, que son un poco más chicos y se pueden agarrar mejor de la roca, ¿no? Pero aparte de esto, bueno, ya nos dijiste aparte que son vivíparos, que eso me parece muy bonito e interesante. Pero, por ejemplo, ¿cuánto se tarda una generación de caracoles en existir? ¿Sabes cuánto se tarda en llegar a la adultez? Bueno, a la madurez sexual, que de hecho pueda tener caracolcitos en la bolsa materna. Y bueno, esas son mis primeras preguntas. Bueno, realmente estos caracoles, o se estima que más o menos se produce una generación cada año, una generación y media cada año, así que más o menos tardan un año en alcanzar su madurez sexual, lo cual los hace... Además, sí, es sorpresivo. La verdad, no esperaríamos que un animal tan pequeñito tarde tanto tiempo para poder tener crías, lo cual hace difícil el realizar experimentos donde tengas que trabajar con múltiples generaciones en el laboratorio, porque vas a tener que esperar un año hasta que tengas la primera generación. Difícil. Ok. ¿Y sabes cuántos bebés tienen? Bueno, no sé exactamente cuántos, pero son muchos, te puedo decir. Ok, bueno, al menos. Se tardan, pero tienen varios. Más de 10 definitivamente. Ok. Son de familia grande. Son de familia grande. Ok. Sí. Y aparte de, bueno, porque dices que hay varios
ecotipos, ¿no? Sí. Que son estas formas Sí. de caracoles dependiendo de dónde viven. Y en las que tú te enfocaste es en cangrejo, en el ecotipo cangrejo, que son los que viven con los cangrejos, y el ecotipo olas, que son los que viven en los riscos donde las olas pegan. Aparte de estas características físicas que tienen algunas otras características así como conductuales, que los puedan distinguir. Sí, claro que sí. De hecho, hay un indicador que es el boldness, que no estoy seguro cómo se dice en español. Si alguien lo sabe, que nos enseñe. Um, Pues, ¿qué tan aventados son, no? ¿Qué Sí. tan ¿Qué, extrovertidos? qué significa ajá, que nos dice qué tan extrovertidos son estos cangrejos, camarones cangrejos, ya ves, estos caracoles. Caracoles. Sí, entonces resulta que los caracoles que conviven con los cangrejos son más precavidos. Entonces, ante una alteración, por ejemplo, cuando ellos sienten que hay un cangrejo cerca, o si tú los mueves, el caracol se va a retraer y se va a meter dentro de su concha y va a permanecer cierto tiempo adentro. Resulta que los caracoles del ecotipo de cangrejos permanecen mucho más tiempo, toman más tiempo para salir de su concha que los del ecotipo de olas, lo cual tiene sentido, porque si eres un caracol necesitas, o es más conveniente que permanezcas mucho más tiempo adentro para evitar, para esperar hasta que el cangrejo se vaya y pase el peligro. Mientras que si eres un caracol del ecotipo de olas, es más conveniente que puedas salir más rápido de tu concha para aferrarte a la roca y así evitar que las olas te arrastren. Bueno, entonces, ya hablamos de los caracoles, ya nos platicó mucho de cómo son, de cómo se ven, de en dónde están. Entonces, Diego, ¿qué pasó con esos caracoles? ¿Qué onda con ellos? ¿Cómo en dónde empezó toda esta historia? Bueno, que ahorita tú estás investigando, pero ¿cuál es el inicio de la historia de estos caracoles? Claro, bueno, este experimento se inició en 1992, cuando una investigadora de Suecia, que se llama la doctora Kerstin Johannesson, decidió trasplantar caracoles de un ecotipo de cangrejos a una roca vacía donde no había ni caracoles, ni cangrejos, ni nada, no muy lejos del área donante. Entonces trasplantó más o menos unos 600 o 700 caracoles y bueno, cabe resaltar que esta roca estaba expuesta a la fuerza de las olas de una forma muy similar a la fuerza que experimenta el ecotipo de olas. Ok. Entonces, desde el 92, han pasado 30 años y ella, al igual que colaboradores de la doctora Johannesson, han observado que estos caracoles en esta roca, que le llamamos el Skerry, así es como se le dicen a estas rocas, estos caracoles, esta población del Skerry ha cambiado en su apariencia. Habíamos dicho que los caracoles del ecotipo de cangrejos eran caracoles más grandes, con conchas más gruesas, pues ahora estos caracoles se han hecho más pequeños, su concha se ha vuelto más delgada, tienen ahora una apertura más grande, que son características del ecotipo de olas. Entonces, de estas observaciones es de donde surge la pregunta que nosotros queremos responder con esta investigación, y es ¿cuál es la base genética que nos permite explicar que esta población se ha adaptado a su nuevo ambiente, similar al ambiente del ecotipo de olas? ¿Sí? Con base genética me refiero a qué tipo de variantes genéticas o qué tipo de mutaciones han permitido este cambio. ¿De dónde vinieron estas mutaciones? Vinieron de una población vecina, por ejemplo, por caracoles migrantes que ingresaron al Skerry y trajeron sus variantes adaptadas al ecotipo de olas y se cruzaron con los caracoles locales, o estas mutaciones se originaron como nuevas mutaciones en un corto periodo de tiempo, o estas mutaciones ya estaban presentes en la población fundadora.
y cómo se organizan estas mutaciones en el genoma, a lo largo del genoma. Ok, entonces yo quería, bueno, primero recapitular un poquito el experimento y algunas dudas que tengo de cómo lo hicieron. Entonces está el ecotipo de olas que está en las paredes donde pegan las olas y el ecotipo de cangrejos que está en las playitas donde hay cangrejos. Los de los cangrejos Correcto. no están acostumbrados a las olas, entonces lo que hicieron fue agarrar esta investigadora en 1992. Gran año, por Agarró cierto. estos caracolitos. Y yo, gran año. ¿Naciste tú, Sí, en Paloma? ese año nací yo. Ya revelé mi edad por ahí, pero bueno, gran año. Ajá, esta doctora. En el grandísimo año Exacto. de 1992, agarraron unos caracoles de la playa y así agarró como 600 y fue y los puso en la roca, así tal cual. Sí. Y luego durante Tal los cual. siguientes 30 años iba cada año a checar, ya no llevó más, o sea, fueron los 600 iniciales y a ver qué pasaba. Y cada año iba a ver, hay un registro de cada año que pasó, o después de 30 años fue a ver qué pasó. Y bueno, de una vez hago el resto de mis preguntas. O sea, esto es, ¿qué tan lejos está como de la costa esto que dices de, es probable que los otros caracolitos hayan nadado? O sea, se ve que naden, se ve que han invadido otros lugares, está muy lejos así como para que puedan llegar o no, o sea, qué tan buenos nadadores son y que, no, o sea, si eso, bueno, obviamente no sabes porque tú no lo hiciste, pero si eso se consideró, ¿no? Cuando ella dijo, los voy a poner ahí, es porque no había otra cosa o porque, o si hubo algo ahí detrás de la planeación. Y bueno, Vale. las otras preguntas las hago. Está muy interesante tu pregunta porque de hecho para ella realizar este experimento de trasplante, ella se aseguró de que la roca estuviera vacía. Resulta que antes de de realizar el experimento unos años atrás, sí había caracoles viviendo en el Skerry. Sin embargo, hubo un brote de una alga tóxica que acabó con los caracoles que vivían en el Skerry. Y esta roca permaneció vacía durante 2 años. Ella constantemente fue a revisar la roca y en ningún momento encontró caracoles. Entonces, de ese modo ella dijo, bueno, pues la migración de caracoles desde poblaciones vecinas aparentemente es muy baja porque en 2 años no se ha podido establecer una nueva población de caracoles de forma natural. Este Skerry está ubicado a 300 metros de la población fundadora del ecotipo de cangrejos y 130 metros aproximadamente de una población vecina del ecotipo de olas. Entonces, claro, en las preguntas que nosotros queremos responder consideramos el hecho de que haya una población cercana del ecotipo de olas y decimos, bueno, ¿será posible que caracoles de la población vecina del ecotipo de olas hayan llegado de alguna forma al Skerry y hayan traído sus variantes adaptadas al ecotipo de olas? Ellos no pueden nadar, sin embargo, sí pueden viajar de una isla a otra pegados a un trozo de madera, por ejemplo, flotando en el mar, como un náufrago. Como los náufragos. Por eso el título de este podcast, Claro. Los caracoles Sí, claro. náufragos. Ok, con razón yo les iba a decir de dónde salió eso, pero bueno, ahora entiendo todo. Ok, entonces justo yo también quería preguntar eso, Diego, porque tal vez para la gente que nos escucha decimos, bueno, pues llegó una doctora y ahí moviendo, o sea, en mi cabeza es ¿por qué movería un animalito de un lugar a otro, no? O sea, ¿qué repercusiones tiene eso, no? O sea, pueden ser buenas, malas, a lo mejor qué tal, no sé, tal vez pudo haber pasado, ¿no? Que no sobrevivieran estos caracolitos, o sea, o igual también estaba ese riesgo, ¿no? Me imagino. Sí, de hecho sí. La doctora Johannesson nos cuenta que un mes después de ella haber trasplantado estos 700 caracoles, ya fue a visitar el Skerry y encontró solamente 50 caracoles. Es decir, la gran mayoría de los caracoles habían sido arrasados por las olas. Ok. Lo que significa que la selección natural actúa de una forma muy, muy fuerte contra esa población en particular. Sí. Ok. Bueno, entonces, después de 30 años de estos caracoles estar viviendo en el Skerry, ¿qué más hicieron? Bueno, después, a lo largo de estos 30 años,
la doctora Johannesson ha ido recogiendo muestras de la población, recogiendo algunos caracoles con dos propósitos. El primer propósito es identificar sus características fenotípicas, es decir, medir sus conchas, caracterizar el color, el número de arrugas que tienen en las conchas, ese tipo de cosas. Y por otra parte, tomar muestras del tejido blando para secuenciar el ADN de los caracoles y poder realizar el análisis genético, que es el cual yo estoy realizando actualmente. Entonces... ¿De las conchas dices que lo tomaron o de dónde? Del tejido blando, es decir, del pie del caracol, de la carne del caracol. Sí. Entonces, tenemos datos de los fenotipos, es decir, de las características físicas de los caracoles de varios años. Tenemos datos del 96, del 2005, 2018 y 2021. Creo que algunos otros años intermedios. Y de los datos de la secuenciación del ADN, tenemos de muestras tomadas de la población fundadora del 92, del 2005, 2018 y 2021. Ok. Sí. No, pues bastante reciente. Oye, y en ese también tienen tal vez no exactamente de los mismos años, pero también ¿qué tanto difieren las dos poblaciones que existían en 1992? O sea, en ese entonces, ¿qué tanto diferían genéticamente los ecotipo cangrejo contra los ecotipo olas, los que ya existían antes de ser trasplantados? ¿Se sabe? Ya, bueno... de hecho, al inicio del podcast dijimos que esta especie es muy especial porque se presenta esta serie de ecotipos de olas y cangrejos en distintas partes de Europa. Y pues estas diferencias en este lugar en particular, en el área del experimento del Skerry, pues no es la excepción. También se presentan grandes diferencias tanto a nivel del fenotipo como a nivel genotípico. Que es básicamente lo que estamos nosotros usando para comparar, para ver si el Skerry es más similar, a través del tiempo se ha vuelto más similar genéticamente al ecotipo de olas que al ecotipo de cangrejos. Entonces estas diferencias siempre fueron suficientemente grandes como para poder comparar, inclusive desde 1992, porque la selección que ejercían los cangrejos sobre el ecotipo de cangrejos y las olas sobre el ecotipo de olas siempre ha sido la misma. Ok. Entonces, desde entonces sabían que había estas diferencias en el ADN. Sí, entre los dos ecotipos de olas y cangrejos. Y también te quería preguntar, ¿qué tan plásticos son? Porque... ¿y qué tan rápido pueden cambiar? O sea, si te llevas un caracolito así al laboratorio, y supongo que no puedes replicar mucho una condición de olas. Sí, ni modo, a cubetazos, nada más. Manguerazo. Cubetazos. Sí. Exacto. Pero si replicas tal vez una condición como de cangrejo de la playa, o sea, son plásticos así que en un par de generaciones puedan tener porque son de la misma especie, ¿no? Entonces... Sí, la misma especie. ¿Son muy plásticos? Bueno, no sé, Paloma, mi pregunta tuvo sentido. La verdad es que a mí me hiciste un poquito bolas, o sea, me imagino que plasticidad, es que ibas a terminar de decir algo, pero plasticidad me imagino que se refiere a pues que se transforma o se mueve, o a qué te refieres con plasticidad. Sí, que sus características físicas cambian de acuerdo a las condiciones ambientales. Okay. Entonces, hay muchas características que pueden ser plásticas, ¿no? Por ejemplo, el número de dedos de nuestra mano no es plástica. Si crecemos en ambiente frío o caliente, vamos a tener 5. Okay. Pero puede haber otras características que dependiendo del ambiente en donde estemos, pueden cambiar nuestras características físicas. Entonces, si ciertos ambientes hacen que, aparte de los obvios que ya conocemos, pero si hacemos un trasplante en el laboratorio, si vemos estas respuestas plásticas en los caracolitos. Bueno, hasta donde yo sé, todavía no ha habido alguien de la comunidad que se dedique a estudiar la plasticidad del fenotipo de estos caracoles, porque realmente es muy difícil. Estos caracoles producen una
generación de nuevos caracoles al año. Entonces es muy difícil llevarlos al laboratorio y hacer este tipo de experimentos. Pero claro que sería un tema de investigación bastante interesante para un proyecto a largo plazo. Sí, Pues sí, porque sí necesitarías ahí varios años. Y luego Sí. si se te mueren, Sí, no. pues ya. sí. Oye, sí. Sin embargo, en el análisis de los fenotipos que hemos hecho, donde hemos visto pues cómo han variado el tamaño, por ejemplo, que se han hecho más pequeños, vemos que durante los primeros años, es decir, del 92 al 96, hay un salto muy grande, es donde se presenta el mayor cambio a nivel fenotípico. De ahí para acá, del 96 al 2021, el cambio es mucho más suave, lo cual podría indicar que la plasticidad fenotípica sí podría haberle ayudado a sobrevivir a los caracoles que lograron escapar o sobrevivir a esta selección de las olas, pues al menos durante los primeros años, mientras surgían los cambios genéticos que les ayudaban ya a establecerse como tal, como población. Sí, claro, tal vez esos 50 caracoles que sobrevivieron al principio, pues tenían ahí alguna característica plástica que los hicieron poder sobrevivir y luego poder adaptarse. Y que... Bueno, y entonces... Perdón. Es que sí. iba ya al siguiente paso, pero no sé si ibas a preguntar algo más tú. No, Ok, ya iba ok, a preguntarle de que analizó el ADN y que... Exacto, justo yo iba a eso. Pero me ganaste. Es que seguro han ustedes de decir que nos están escuchando. Paloma está muy callada en este episodio, pero es que la verdad con tanto temblor el cerebro sí se me sacudió y se me movieron algunas ideas. Pero sí, yo te iba a preguntar también eso, Diego. ¿Analizaste esto y qué encontraste? ¿Qué pasó? Bueno, entonces como les comenté, nosotros tenemos datos genotípicos de varios años, lo cual hace este proyecto bastante especial, porque proyectos que busquen encontrar señales o evidencias de evolución y que tengan datos genéticos de varios años son raros. Este es un proyecto bastante especial en ese sentido. Nosotros estamos analizando un tipo de mutación genética que se llaman polimorfismos de un solo nucleótido, o SNPs por sus siglas en inglés, SNP, que consiste en un tipo de mutación en el cual solamente cambia una letra en la secuencia de ADN pues, de un individuo, o de una población pues, en una sola letra, pero en una secuencia de ADN. Entonces, lo que hemos hecho, una de las cosas que hemos hecho es identificar, con base a estas mutaciones, a cuál población se parece más nuestra población del Escherichia. Se parece más a las mutaciones que tienen el ecotipo de cangrejos o se parece más a las mutaciones que tiene el ecotipo de olas, ¿sí? ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que desde los primeros datos que tenemos del Escherichia, que son del 2005, la población del Escherichia se ha parecido mucho más al ecotipo de olas que al ecotipo de cangrejos. Y sí, hay una transición muy, muy grande de 1992 al 2005, y luego del 2005 al 2018 y 2021 sí ha cambiado un poquito para parecerse aún más al ecotipo de olas, pero no ha cambiado demasiado, y aún así no es exactamente igual al ecotipo de olas. Okay. Entonces, por un lado, tenemos evidencia de que sí ha cambiado, de que sí se trata de la evolución haciendo aquí su trabajo para permitirle adaptarse a su nuevo ambiente, a esta población. Y por otro lado, tenemos evidencia de que las mutaciones que permitieron esta adaptación tuvieron que ocurrir durante esos primeros años, más o menos durante los primeros 10 años después de que se haya introducido la población. Porque para el 2005 ya habían cambiado y ya estaban muy parecidos a las olas. Claro, más o menos son 10 generaciones, ¿no? De caracolitos. Sí, más o menos 10 generaciones de caracoles. Ok. Y Sí. ahí, por ahí nos mencionaste, Diego, un término que yo te quería preguntar, porque ahorita que lo estoy leyendo, ¿qué es eso de inversión cromosómica? Porque estabas hablando de cómo se adaptaron las poblaciones, ¿no? Y por ahí nos contaste que tal vez este término ayuda a que las poblaciones se adapten. ¿A qué te refieres con eso? Explícate.
Bueno, una inversión cromosómica es un cambio estructural en un cromosoma. Como sabemos, los cromosomas son las estructuras en las cuales se organiza el ADN dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, partes de ese cromosoma pueden sufrir cambios. Por ejemplo, se pueden voltear. Y en este caso, podemos decir que es una inversión. Cambia de dirección, ese pedacito contiene un grupo de genes y esto puede ser muy ventajoso para una población llegar a adaptarse. ¿Por qué? Porque estos genes que están dentro de esta inversión quedan ya no recombinan con otros genes que no están adaptados, entonces siempre se van a heredar juntos este grupo de genes como en un bloque de genes, ¿sí? Si son muy importantes para adaptación se van a heredar juntos y van a ser más fácil pues de que aumente su frecuencia dentro de la población. Ok. Bueno, sí, si son genes que te ayudan, si son genes que no te ayudan, pues ya valiste, ¿no? Si son genes que no te ayudan, ya valiste. Bueno, si son genes que no te ayudan, la selección natural elimina a los individuos que tienen esos genes que no te ayudan. Claro. Sí, por eso. Y moriste. Sí, moriste. Sí, o sea, aquí Diego estuvo viendo, bueno, ahorita nos cuentas si encontraste algo en las inversiones, pero son dos tipos de marcas distintas. El primero que él dijo que son los SNPs, que es solamente una mutación en una letra en toda la secuencia de ADN, vas encontrando qué letras, ¿no? Son las que mutaron. Acuérdense que el ADN va en A, T, C, G. Bueno, en diferentes órdenes. Entonces puede ser que veas que una A cambió por una T y que eso es consistente, ¿no? En todas las poblaciones. Entonces ahí dices, esa debe ser una mutación importante. Y en cambio, esta otra inversión, pues es un bonche de ADN grandote, ¿no? Que hay muchos... este tipo de rearreglos cromosómicos pasan mucho y pueden ser o letales o no, o ni te das cuenta o por ejemplo, el síndrome de Down es la duplicación de un cromosoma completo, entonces son estos cambios estructurales más grandes y en este caso pues inversiones. Pero entonces, ¿encontraste inversiones en los caracoles del Scary? Sí, efectivamente hay inversiones en gran parte de los cromosomas del Scary, de hecho, de esta especie de Littorina saxatilis. De hecho, esta especie tiene 17 cromosomas y encontramos inversiones en la mayoría de los cromosomas. Y lo que queríamos buscar específicamente con estas inversiones era saber si las inversiones que encontramos en el ecotipo de olas también las podíamos encontrar en el Scary. O si por el contrario, las inversiones que están en el Scary son más parecidas al ecotipo de cangrejos. Y pues, ¿qué pregunta queríamos resolver ahí con ese análisis? Pues lo que queríamos saber era si las inversiones cromosómicas en esta especie están o tienen algún papel importante en la adaptación local a los ecotipos de olas y de cangrejos. Y entonces, ¿qué encontramos? Sí, efectivamente, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos, la mayoría de los cromosomas, las inversiones del Scary sí son más parecidas a las inversiones que se encuentran en el ecotipo de olas. Es decir, que estas inversiones sí juegan un papel muy importante en la adaptación. Seguramente tienen genes que se necesitan que estén en un bloque o que estén muy, muy juntitos para que puedan permitirle adaptarse. Sí, que sean estables, ¿no? Sí. Está muy interesante. Sí. Tengo muchas preguntas, pero... Híjole. ¿Cómo ves, Paloma? Es que a mí me cuesta todavía mucho trabajo entender cómo funcionan los genes y este tipo de cosas, como que en mi cabeza pues no me entra todavía, como que se me hace una locura. O sea, no sé en qué momento un gen dice, bueno, pues ahora voy a quitar esta letra, como dices, o ahora me voy a invertir, o no sé, la T se va a poner de cabeza. O sea, ¿sabes? Como que me cuesta trabajo entender eso, en qué momento
comienza a suceder, ¿no? Lo cual se me hace una locura. Más o menos, si ustedes recuerdan, ya hemos hablado ahí, Diego mencionó fenotipo, genotipo, hemos hablado de estos términos en otros episodios por ahí. Creo que es bueno que los escuchen, les va a ayudar porque creo que son términos que a mí por lo menos me cuestan trabajo, ¿no? O sea, ya sé que el fenotipo habla de color, tamaño, cosas como más así, físicas, ¿no? Creo, por decirlo, pero sí el tema de los genes se me hace una locura, o sea, como que no entiendo en qué momento hace el como, chin, ahora nos vamos a cambiar y pues ahora va a suceder esto, ¿no? Pero bueno, sí... Yo podría, Sí, claro, por favor, Diego, explícanos. Bueno, resulta que este tipo de mutaciones o también los cambios estructurales ocurren al azar, aleatoriamente. ¿Y cuándo ocurren? Ocurren durante la reproducción celular, durante la meiosis, es decir, cuando se producen las células sexuales como los óvulos y los espermatozoides. Okay. En este proceso de meiosis, cuando la célula se va a dividir, primero se mezcla el ADN, se recombina el ADN. Recordemos que los organismos que tenemos reproducción sexual heredamos un juego de cromosomas de nuestro padre y un juego de cromosomas de nuestra madre, ¿verdad? Por eso decimos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Los caracoles, por su cuenta, tienen 17 pares de cromosomas, ¿sí? Un juego del padre y un juego de la madre. Entonces, cuando se va a crear el óvulo y el espermatozoide, el ADN, cada uno de los dos juegos que tiene la célula se recombina. Entonces se mezcla todo ese ADN y luego la célula se divide. Hay una doble división y se generan 4 células, 4 óvulos o 4 espermatozoides. Entonces durante ese proceso puede ocurrir errores porque pues no es una máquina perfecta. Puede ocurrir errores en el que se elimine una letra o se cambie una letra, entonces ya no tienes una A si no tienes una C, por ejemplo, o se eliminó totalmente un bloque de muchas letras, o se le dio la vuelta a una de esas letras. Entonces en ese momento es cuando ocurre esa mutación. Entonces ya el óvulo que se generó va a tener una mutación, ese cambio en esa letra. Y el nuevo caracolito que salga de ese óvulo, pues va a heredar esa mutación y le va a heredar esas mutaciones a sus hijos. Y así, a través de las generaciones. No, ya me quedó bastante más claro. Creo que ya sí estaba muy perdida. Gracias, Diego. Creo que ya lo entendí bastante mejor, la verdad. Pero bueno, a ver, Mariana. Sí, estas mutaciones son al azar, ¿no? O sea, no es que el gen diga, ok, tengo que sobrevivir aquí, pero si sucedieron en un gen que hace que tengas cambios en el fenotipo, entonces te vas a adaptar. Claro. Y entonces vas a sobrevivir, que era lo que decía Diego. La selección natural no te va a matar. Sí, o sea que además me imagino que es una combinación de varios factores, ¿no? Porque si se cambió tu gen en un momento adecuado, pues ya te va a ir bien o mal, ¿no? También puede ser, ahí puede ser. Sí, ok, claro. Ya, ok. Sí, claro. Entonces, a ver, Mariana, empieza con tu cuestionario de preguntas, por favor. Bueno, pero entonces, creo que sí no te he preguntado esto y creo que no lo he respondido. Si no, dime que ya lo pregunté o que ya lo respondiste, pero vieron que se parecía más al fenotipo de olas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabían que no fueron caracoles náufragos de las olas al Scary? Bueno, esa pregunta está muy interesante y eso es algo que vamos a investigar en la siguiente parte de este proyecto, que iniciará muy pronto. Digamos que con los datos que tenemos actualmente no es suficiente para poder responder esta pregunta, porque con el conjunto de datos que tenemos es de aproximadamente 1.300 mutaciones, 1.300 SNPs. Pero para poder saber de dónde vinieron estas mutaciones que dan una ventaja adaptativa, necesitamos un conjunto de datos mucho más grande. Necesitamos la secuenciación completa del genoma de muestras del Scary y de las poblaciones vecinas. Entonces, muy pronto, puede ser este año o a principios del próximo año, vamos a recoger nuevos caracoles y a mandarlos a secuenciar. Pero entonces el principio va a ser algo similar. Vamos a buscar
en el genoma de los caracoles, bueno, ya habiendo identificado en este paso anterior, ya habiendo identificado en el proyecto actual mutaciones que son candidatas, que decimos, bueno, esta mutación parece que es muy importante, esta se tiene evidencia de que es muy importante para la adaptación, entonces vamos a coger todo el genoma y vamos a buscar bloques únicamente. Entonces, un bloque que contenga, un bloque de mutaciones que contengan esa mutación importante. Y vamos a ver este bloque entero, ya no por SNPs individuales, sino bloques de SNPs. Vamos a ver este bloque a cuál población se parece más. ¿Se parece más a la población del ecotipo de olas vecina o se parece más a la población fundadora del ecotipo de cangrejos? Y también está interesante porque parece, bueno, aquí corrígeme si estoy mal, pero parece, si no es que llegaron caracoles náufragos y que sí es una población que se adaptó y demás, entonces quiere decir que tienen como una ruta, ¿no? Para adaptarse porque se fueron pareciendo más a los caracoles de las olas, porque también pudo ser que por otras mutaciones tuvieran el mismo resultado de características físicas, pero no, o sea, que genéticamente tuvieras 3 poblaciones, el de las olas, el del Skerry y el de la playa, bueno, el de caracoles, y que se hayan logrado adaptar al Skerry por otro set de mutaciones, pero esto también podría indicar que sí hay un caminito que es el que te sirve. Una receta. ¿No? Exacto. Una receta, como una receta. Bueno, y si es esta receta, también podría ser que estas mutaciones no vinieron de las olas, y como tú dices, del ecotipo de olas cercano, sino que ya estaban dentro de la población. También es posible. Claro. Esta receta ya estaba en la población y eso se llama Standing Genetic Variation. En inglés el término es así, Standing Genetic Variation. Y sí es muy posible porque junto al ecotipo de cangrejos de la población fundadora hay un ecotipo de olas. Entonces sí es posible que este ecotipo de olas, este otro ecotipo de olas, le haya introducido estos genes adaptativos a la población fundadora del ecotipo de cangrejos, que fue de donde tomaron los migrantes. Sí, claro, puede ser que también esté como esa variación genética como escondida, ¿no? Sin expresarse. Como escondida, exacto. Sin expresarse y como dice Paloma, cuando la necesitas, entonces sale a la luz. Esos genes se pueden expresar, pero siempre los tuviste, pero tal vez en menor proporción en la playa, pero ya cuando te pasan al Skerry, pues los que tenían esa variación genética escondida fueron los que sobrevivieron. Todo eso así es posible. Y otro, claro, es posible. Y otra razón para pensar que sí existe esta receta, me gusta ese término que usaron, es que estos 2 ecotipos, olas y cangrejos, los encontramos en Suecia, los encontramos en Francia, los encontramos en el Reino Unido, en muchas partes. Quiere decir que la receta se repite en muchas partes. Ok, bueno, pues cuando tengan los resultados, parte 2. ¿No? Parte 2, claro, encantado. Oye, Mariana, pues creo que ya es tiempo de nuestro examen, ¿no? Ay, sí, bueno, no sé, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, lo único es que le quiero hacer una última pregunta a Diego antes de pasar a nuestro examen. Justo estás hablando de otro tipo de poblaciones que existen en otras partes del mundo, entonces, ¿tienes planes para explorar estas otras poblaciones? Sí, ¿en dónde? Sí, tengo planes para explorar otras poblaciones de esta especie. Voy a explorar investigar el origen de ciertas poblaciones o de 2 poblaciones introducidas accidentalmente. Una población que fue introducida en Venecia hace más o menos 100 años, entre 100 y 50 años, y otra población introducida en Estados Unidos, en San Francisco, hace unos 30 años más o menos. Lo interesante acá es que no se sabe exactamente de dónde vinieron estas 2 poblaciones. Hay hipótesis. Por ejemplo, se dice que esta población de Venecia pudo haber sido introducida accidentalmente desde Inglaterra por medio de barcos que transportaban mercancía, entonces venían pegadas a los barcos, por ejemplo. Y en cuanto a la población de San Francisco, resulta que en Estados Unidos se usaba, no sé si todavía se usa,
unos gusanos para la pesca, y estos gusanos los traen desde la costa este de Estados Unidos, es decir, desde Nueva York y, bueno, más o menos de alrededor de Nueva York. Y los empacan envueltos en algas. Al llegar a San Francisco, los pescadores desechan las algas en las que vienen estos gusanos, y se cree que en estas algas podrían haber venido pegados caracoles. Ok. Y de esta forma se introdujeron accidentalmente. Pero no sabemos exactamente de qué parte vinieron. Entonces, pues es una de las preguntas que yo quiero responder en esa otra parte de mi investigación. ¿De dónde vinieron estas poblaciones introducidas? Y además, como estas poblaciones están tan lejos de su hábitat usual, quiero saber cómo han hecho para adaptarse. Por ejemplo, en el caso de Venecia, que pues es, como sabemos, el Mediterráneo es un mar más cálido que el Atlántico Norte. Entonces quiero saber cómo se han adaptado a estos nuevos ambientes y si hay una relación con adaptación a la temperatura. Pues sí, o sea, básicamente te hicieron el experimento, ¿no? Que hizo la doctora hace 30 años, pero en diferentes lugares. Y pues prácticamente ahí algunas personas te lo hicieron sin querer queriendo. Y entonces ahora es aprovechar que, pues justo, se hizo ese mismo experimento, ¿no? Nada más que en otras condiciones. Nada más que en otras condiciones, correcto. Qué padre. Ah, pues Sí, y entonces, claro, hay otras, ahí seguramente habrá otras variables genéticas que entran en juego para darle adaptación a esta población, ¿sí? Porque ya no se van a tener que adaptar a las olas, sino que van a tener que adaptar, por ejemplo, a una temperatura más alta, por ejemplo, a una salinidad diferente, por ejemplo, a depredadores o a parásitos diferentes. claro, está muy interesante. Pues ahí está, parte 3. Ya tienes Parte que venirnos 3. a contar toda la historia de los caracoles, Sí, claro. para saber en qué termina, Sí, ¿no? exacto. Sí, sí. Pero ahora sí, gusto. Paloma, Perfecto. podemos entrarle a las preguntas. Pues bienvenidos a su favorita sección de este episodio de Comprendes Méndez, Preguntas Trueno, donde Mariana y yo hacemos el oso y tratamos de responder a pues estas 3 preguntas del estudio de Diego, ¿no? En este caso. Creo que ahí por ahí no hicimos el disclaimer de que el estudio de Diego todavía no se publica, ¿cierto, Diego? Está en proceso. Está en proceso. Ya saben que en Comprendes Méndez pues siempre hablamos de artículos publicados. En este caso pues ahora sí que está en el horno, pero ya pronto ahí les avisaremos cuando salga el pan. Entonces, la primera pregunta, Trueno, no sé si Mariana o yo la contestemos, pero ahorita vemos. ¿Cuál es la principal pregunta del estudio que hizo Diego? A ver, la pregunta principal es, ¿cuál es la base genética? Que, bueno, esto Diego habló de mutaciones y de variantes y de dónde vienen estas mutaciones y variantes, que explica que la población se adapte a estos nuevos ambientes. Y bueno, ahí ya nos habló de los SNPs y de que sí es SNPs, ¿verdad? Es la palabra que se me quedó. Sí. Y la inversión cromosómica. Entonces, bueno, Sí. es así, ¿no? ¿Qué tal, Diego? Estás de ojo cuadrado, ¿verdad? Dijiste, esta se ve medio, pero sí pongo atención, ¿eh? No, lo dijiste mejor que yo. Así es, esa es la pregunta de mi investigación. Ok, perfectísimo. Entonces, 10 para mí. Bien, tus Paloma. A ver, Mariana, porque a 10. Mariana siempre le hago esta porque es la más difícil. Bueno, no, tal vez la última. Pero a ver, ¿cómo le hicieron para responder esta pregunta, querida Mariana? Pues hace 30 años, cuando corría el maravilloso año de 1992. ¿Correcto? Cuando trasplantaron unos caracolitos que vivían en la playa con los cangrejos a una roca en el mar para ver pues qué pasaba. Y durante 30 años estuvieron colectando tantos datos físicos o fenotípicos como genéticos. Secuenciaron y luego Diego se puso a analizar a ver si el ADN que tenían estos caracoles de la roca se parecían más a los que vivían en las olas antes, bueno, en la roca donde pegaban las olas antes o en la playa. Eso fue lo que hicieron. ¿Cómo ves, Diego? Cuéntame. Sí, básicamente.
Sí, básicamente eso fue. Y entonces analicé dos tipos, ¿no? Dos tipos de variantes, que son los SNPs y también las inversiones, para ver si las ¿Y qué encontró, inversiones... Paloma? ¿Y qué encontró la última pregunta, Trueno? Híjole, pues que ahí sí, fíjate que nos faltó preguntarle a Diego cuál era el resultado más importante, porque nos dio varios, ¿no? Así lo dijo. Así lo dijo. Híjole, yo tengo a varios aquí anotados. Bueno, uno de los resultados era que se parecen más al ecotipo de las olas, ¿no? Que esa era una cosa. ¿Ese es el principal? Sí, o sea, tanto las mutaciones Sí. puntuales como las inversiones se parecen más Ok. el de las Claro. olas. Entonces, ese es el resultado, y la interpretación es que la adaptación es el resultado de evolución adaptativa y no de otra posibilidad, por ejemplo, de que se haya extinto la población que trasplantaron y entonces vinieron otros caracoles del ecotipo de olas y se asentaron en este Scary y crearon su propia población, porque eso también podría ser una alternativa. Entonces sí, el resultado principal es que encontramos evidencia de selección y de evolución confiriendo adaptación a esta población. Ok. Y que aparte la mayoría de esos cambios, como los más drásticos, tuvieron que haber sido durante las primeras 10 años, ¿no? por ejemplo, 10, 12 años. Correcto. Ok. Esos son los dos principales resultados de esta investigación. Sí es. Muy bien. Muy 10 bien, para las gracias Diego. Sí, creo que este es las preguntas Trueno que mejor hemos contestado en mucho tiempo. Ya ves, Paloma, tener la respuesta, pero... Sí, es que deberían de ver Tendrías aquí miedo. mis apuntes, pero bueno, pues queridas escuchas, gracias por llegar al final de este episodio si se quedaron. Si les costó trabajo alguna cosa, pues regrésense o escríbanos si se quedaron con alguna pregunta. Saben que tenemos nuestros micrófonos y redes sociales abiertos para ustedes. Diego seguramente ahí nos puede ayudar a contestar alguna pregunta que les surja. Si quiere alguien contactarte y conocer más de tu trabajo o lo que sea, ¿dónde te pueden encontrar? Además de en Viena. Bueno, pues me pueden contactar a mi correo electrónico diegos99@gmail.com, o también me podrían contactar a través de Instagram, diego.f.garciac. Ok, perfecto. Okay. Ahí te etiquetaremos. Te etiquetaremos para que te caigan todos los fans de Explain Me. Pues Claro que sí, yo encantado de responder. sí, escríbanos claro que sí. tus dudas. Hay términos y cosas que yo sé, ustedes que nos están escuchando a lo mejor son difíciles de entender, pero poco a poco ahí vamos a ir agarrándole callo a esto. Y pues Diego, muchas gracias por aceptar la invitación, por la paciencia, porque hay que decirlo, nos costó trabajo. Ahora sí que donde te agarró el temblor, aquí con Diego y Mariana, como dice la canción, tuvimos dificultades técnicas y Diego fue muy paciente. Entonces muchas gracias por la apertura, Diego, y por contarnos esta muy bonita historia. A mí se me hace que está muy padre también como descubrir el pasado a través de estudios que haces ahorita, ¿no? Cómo llegan las cosas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Paloma, gracias Mariana y gracias a la audiencia. De verdad me encantó esta experiencia de poder compartir con mucha gente de Latinoamérica, sobre todo, o hispanohablantes, pues compartir los resultados de lo que estoy haciendo, y realmente espero pues poder participar para la segunda y la tercera parte. Y ya, seguro. Sí, por favor. Ven, regresa a contarnos qué pasó con los caracoles, que sí está muy bonita la historia. Y pues muchas gracias, Diego. Yo conocí a Diego porque lo vi exponer una conferencia y la verdad es que, aparte de que el tema está muy bonito, lo expuse de una forma muy padre y luego dije, Diego tiene que venir a Explain. Entonces, muchísimas gracias por aceptar. Yo también disfruté mucho platicar contigo. Y como dice Paloma, muchas gracias por tu paciencia, por las dificultades de grabar en tantos países tan diversos y uno de ellos muy sísmico como es México. Entonces, pues muchísimas gracias y esperamos de verdad tenerte de vuelta. Y bueno, ¿qué más, Paloma? Para quienes nos siguen en las redes sociales, ya saben, explain.me en Instagram, explain-me en Twitter, califíquenos, pónganos estrellitas.
Pónganos muchas estrellitas y muchos comentarios para convencer a Diego de que regrese. Y pues todas sus dudas, si quieren participar, contáctenos a explain.me@gmail.com. Ahí, si quieren compartir parte de su investigación, estamos abiertos a escuchar sus propuestas. Y también si quieren venir a participar y que les expliquen algún tema, también por favor escríbanos. Y ya, les queremos. Les queremos y pues esperamos que ahí ayúdennos a compartir los episodios y así más gente aprende y va a aprender sobre caracoles. Con algo se va a quedar ahí un chirrito, pero que se queden con algo, eso es lo importante. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio de esta tercera temporada, hay que decirlo, de Explain Me. Y pues acuérdense que juntos somos gente de ciencia. Este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos en Instagram @explain.me y en Twitter @explain_me.